cuando termina. Si la expresión decimal termina, es un número decimal. Si no termina, no es decimal. ¿Hay una expresión? La expresión decimal, cuando yo escribo con coma, si esa escritura con coma no termina nunca y no tiene periodo, no es decimal. Si termina, es decimal. Ya. Aquí surge algo interesante que se lo tengo que comentar en este momento. ¿Se acuerdan los números primos? Recuérdelo. El 1 no es primo. El 2 es el único primo que es par. Los demás primos tienen que ser impares. Y los demás primos que siguen son el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etc. Cada vez que usted calcule la raíz cuadrada de un número primo, ese número no va a ser decimal, no va a ser racional, no se puede escribir como fracción, como cociente entre dos números. Ese tipo de números se llama irracional, o sea, no racional. Los números no son los únicos, por si acaso. Los números irracionales son los que no se pueden escribir como una fracción. En el caso de las raíces cuadradas, cuando yo calculo raíz cuadrada de un número primo, el resultado es una expresión decimal infinita, si es que la tengo que escribir. Y como la expresión decimal infinita sin periodo no va a terminar, no puede ser un número decimal. ¿Sí? Les decía, las raíces, al igual que las potencias, separan o pueden separar multiplicaciones o divisiones. Y divisiones, no sumas y restas. En el caso del producto, bueno, se puede separar como el producto, pero necesito que ambas estén definidas. En el caso de la división también. La división, la fracción. La raíz de una expresión fraccionaria, y aquí se pone en términos generales, porque las propiedades, insisto, en que son generales, la raíz de este cociente se va a poder separar como la raíz del numerador y la raíz del denominador, manteniendo el índice. ¿Se acuerdan las propiedades de la potencia? A dividido en B elevado a n, que se separaba A elevado a n y B elevado a n. Esto es lo mismo. Raíces y potencias están así. Son prácticamente lo mismo. ¿No? Entonces aquí tenemos 3 ejemplos. La raíz cúbica de 8 sobre 27 se puede separar, raíz cúbica de 8 y raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 8 es el número que elevado al cubo me da 8. ¿Y qué número conoce usted con esa propiedad? ¿Qué número lo eleva al cubo y le da 8? 2. ¿Y qué número lo eleva al cubo y le da 27? El 3. Entonces lo separa y puede calcular tanto la expresión del numerador como el denominador. ¿Sí? Y ahí tiene varios ejemplos más. ¿Ya? Aquí hay simplificaciones. Fíjese en el último ejemplo. Raíz cuadrada de 75 y raíz cuadrada de 12. De aquí a acá, al último número, el paso no es intermedio, no es directo, o sea, pasa por esta aplicación de esta propiedad, pero utiliza la descomposición de la propiedad anterior, es decir, el 75 se escribe como 25 por 3 y se separa en dos raíces porque son calculables. La raíz de 25 es 5 y la raíz de 3, bueno, es un número irracional, no lo podemos calcular así con todos sus decimales. Pero abajo, el 12 se descompone en 3 por 4 y se separan. Y queda raíz de 3 en el numerador y raíz de 3 en el denominador, que se pueden simplificar porque esto es una multiplicación, son factores. Y simplificamos y obtenemos un número racional. Obtenemos una de estas fracciones. ¿Está bien? ¿Está bien? Estas son las propiedades esenciales de las raíces.
¿Cómo relacionar las potencias con las raíces? Yo le dije que eran prácticamente lo mismo. Y de hecho, son lo mismo. Una es la extensión de la otra, nada más. La raíz enésima de x se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario. Y el exponente fraccionario va a ser de la forma 1 partido por el índice de la raíz, como aparece aquí en la diapositiva. Aquí pongo cuando estén definidas, en ambos casos, porque para que esto esté definido necesito saber si el n es par o impar, y si el x es positivo o negativo, etc. Pero recuerde que el n es un número natural, entonces no puede ser 0, no tengo aquí problemas de la división de 1 con 0. Entonces la raíz enésima de x es x elevado a 1 partido por n. ¿Qué ocurre? La raíz enésima de x es un número que elevado a n me da x. ¿Sí? El juego de palabras tiene que memorizarlo o entenderlo desde el punto de vista de la definición de potencia. Si tengo la expresión x elevado a 1 partido por n, por las propiedades de las potencias, si ese número lo elevo a n, los exponentes se van a multiplicar. ¿Sí? Mire, lo voy a anotar aquí en la pizarra. La propiedad es a elevado a n elevado a p, voy a poner así, es igual a a elevado a n por t. ¿Cierto? Esto es lo que voy a usar. ¿Qué ocurre? La raíz enésima de x, decimos que se puede escribir como x elevado a 1 partido por n. Si yo elevo este número a n, debiera obtener x, por la definición del número. La raíz enésima de x, es el número que elevado a n me da x. ¿Sí? Ya. Debiera obtener eso. Entonces, pensemos en que ahora esta expresión, la del lado izquierdo, la voy a elevar a n. Es una potencia de potencia. Se multiplican los exponentes por la propiedad que tengo acá arriba. Queda x elevado a 1 partido por n por n, o n partido por 1. Cuando multiplica usted estas dos fracciones, ¿cuánto queda? N dividido en n, 1. O sea, queda x elevado a 1. Y eso es x. Entonces, este numerito de acá es el número que elevado a n da x. O sea, la raíz enésima de x. Estos dos números son iguales. ¿Entienden? Tenemos la relación entre potencia y raíz. ¿Sí? En el caso de que la cantidad subradical tenga un exponente distinto de 1, ese exponente distinto de 1 va a ser el numerador. Bueno, si se fija bien, aquí, Profesor. En la primera propiedad que aparece, el x está efectivamente elevado a 1, que va a ser el numerador de la fracción. En la segunda, el x está elevado a r y es el numerador de la fracción. Y el índice es el denominador de la fracción. Sí, dígame nomás. Ahora sí. Había una consulta